Querida comunidad lectora diaria de la Biblia, bienvenidos a otro momento en el Evangelio de Lucas. Estamos meditando en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, en nuestra lectura número 12 de 15 lecturas, hoy día vamos a meditar en un pasaje que lo encontramos al final del capítulo 23. Son los últimos versículos, del versículo 50 hasta el final. 50-56. Lucas 23, versículos 50-56. En nuestra lectura anterior, fuimos testigos de la muerte de Jesús. Así lo relató el Evangelio, bastante sucinto, dijo. Al decir esto, después de que Jesús entregó su espíritu en las manos de Dios, dijo, y al decir esto, murió. Y esto es acompañado con una declaración realmente de reconocimiento del carácter de Cristo, y esta declaración está entregada por un pagano, el jefe de los ejecutores, el oficial romano a cargo de las tropas que crucificaron a Jesús y a los otros dos. Verdaderamente este hombre era inocente. Otra versión, otro evangelio, dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era realmente quien decía ser, por la manera en que murió, por la manera en que se comportó en el final de sus días. He leído por ahí que los criminales, y recuerda que Jesús murió como criminal, los criminales que morían crucificados, en la práctica dejaban de ser personas, y sus cuerpos, una vez que morían, eran arrojados al basural de Jerusalén, que era un lugar que siempre estaba la basura quemándose, y ahí echaban, porque eran no personas. Nosotros podemos darnos cuenta desde que el momento en que Jesús muere ya comienza a notarse algo diferente. En las últimas lecturas nosotros hemos visto a Jesús siendo tratado mal por todas las autoridades, pero una vez que Jesús muere comenzamos a ver ya que Jesús empieza a recibir un trato diferente. Él no es arrojado al basurero de la ciudad, sino que se nos dice de que un hombre importante dentro del mundo judío de la época, que era uno de los miembros de este tribunal que condenó a Jesús, pero que el pasaje nos dice que no había estado de acuerdo con la condena a Jesús, fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Otro evangelio nos dice que Pilato se sorprendió que había fallecido tan rápido y mandó a preguntar, y la respuesta del centurión fue que sí, efectivamente había muerto. José de Arimatea asumió grandes riesgos en esto, porque él, un hombre respetado dentro de la sociedad de Jerusalén, pide el cuerpo de un criminal para darle una adecuada sepultura. Deja de ser un ente para volver a ser una persona, un ser humano, que requiere una adecuada sepultura. El pasaje nos dice que lo sepultó en una tumba recién cavada en uno de los cerros alrededor de Jerusalén. En esa época no eran tumbas como las de hoy día, que son hacia abajo, eran en los cerros se excavaban cuevas y ahí habían como nichos donde sepultaban a las personas. Se nos dice que era una sepultura limpia, pura. ¿Cómo se nos dice eso? Nadie había sido sepultado ahí antes. También se nos indica una cosa, que se sepultó apresuradamente, porque era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar. Por lo tanto, él fue sepultado apresuradamente, pero con dignidad. Otro pasaje, es decir, otro evangelio, nos recuerda también que Nicodemo, otro miembro del Tribunal Supremo de los Judíos,
acompañó a José de Arimatea y que Nicodemo trajo las especias con las que en esa época se acostumbraba a cubrir el cuerpo de una persona fallecida. No son los únicos que están presentes. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea y que fueron las únicas personas del círculo íntimo de Jesús que acompañaron a Jesús incluso cuando él estaba en la cruz, también fueron testigos del lugar donde lo habían sepultado. Hay un dato importante hacia el final, que suena como anecdótico, pero que nos dice realmente lo que estaba en el corazón de todos, de José de Arimatea y de estas mujeres. Dice que las mujeres, cuando volvieron a casa, donde se estaban quedando en Jerusalén, prepararon perfumes y ungüentos para preparar adecuadamente a Jesús para su sepultura. ¿Qué podemos aprender acá? Bueno, nosotros leemos este pasaje conociendo el final de la historia. Jesús no está muerto, ha resucitado. Estamos leyendo este pasaje un martes, si lo lees en el momento en que es publicado en YouTube. Y esa misma semana, el día domingo, vamos a recordar que Cristo no está muerto, sino que ha resucitado. Lo sabemos nosotros, entonces leemos este pasaje teniendo en cuenta eso. Pero las personas aquí presentes, mencionadas, perdón, José de Arimatea y las mujeres, no tenían presente de que Jesús iba a volver a la vida, aunque Jesús lo había dicho. Y de repente vino a mi mente algo que sucede, incluso con palabra de Dios. Podemos leerla, pero no está en nosotros el comprenderla. Es por gracia de Dios que entendemos la palabra de Dios. Nosotros la entendemos porque vivimos a este lado de la cruz. Y el mismo Espíritu Santo que motivó la composición del Evangelio actúa en tu corazón. Tú puedes leerla, entonces puedes dar gracias a Dios. Pero yo creo que también puedes dar gracias a Dios porque estas personas fueron leales a Jesús incluso en la hora de la oscuridad, en la hora de la derrota, en la hora de la tragedia. Por eso yo creo que José de Arimatea sale mencionado acá como una manera de honrar su valentía al sepultar adecuadamente a Jesús. Y estas mujeres también van a tener el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de Jesús. ¿Qué podemos orar hoy día cuando estamos dando? Primero que nada, yo creo que podemos dar gracias a Dios por el gran amor de Dios, el gran amor de Jesús. Y pídele también que en tu propia vida tú puedas escuchar a Jesús. Que lo que Él dice lo escuchas y lo pones en práctica. No seamos, se los pido yo de corazón, no seamos personas que simplemente escuchan la palabra de Dios. Seamos conocidos como personas que la escuchan y la ponen en práctica. Que Dios les bendiga a todos ustedes hoy día.